El ciclo práctico del motor, para obtener el máximo rendimiento de un motor de 4 tiempos, sus carreras no deben iniciar ni finalizar en los puntos muertos del cilindro, sino que iniciarán y finalizarán grados antes o después de dichos puntos, y se modifica el instante en el que salta la chispa o el comienzo de la inyección. De esta manera, el funcionamiento del motor quedaría como sigue. Antes de que el pistón llegue al punto muerto superior en el tiempo de compresión, la chispa va a saltar, ¿verdad?, para permitir el inicio de la combustión. Adelanto al encendido se le conoce eso. Sí, adelanto al encendido se le conoce eso. Si estamos, vamos a ver qué pasa más acácito. Sí, vamos a ver qué pasa más adelante. Adelanto a la apertura de admisión. Durante el tiempo de escape, la presión en el interior del cilindro es prácticamente constante y un poco mayor que la atmosférica. Un poco antes de que el pistón llegue, miren por favor, mirarán aquí, unos momentos antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, ¿sí? Terminada la carrera de escape, ¿estamos? Se abre la válvula de admisión. Mire, ya se abrió la válvula de admisión en el tiempo de escape. Está abierta la válvula de admisión en el tiempo de escape. Se empieza a abrir la válvula, ¿sí? Que se llama eso avance a la apertura de la admisión, AAA. Avance a la apertura de admisión. ¿Qué significa esto? Que la válvula de admisión se va a abrir unos momentos antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, sí, en este caso, finalizando la carrera de escape. Sí, si ustedes pueden observar, las dos válvulas se encuentran ahora abiertas. La de escape terminando en este caso el tiempo de escape por la evacuación y la de admisión iniciando el tiempo de admisión que ha empezado a abrir la válvula como tal. Estando todavía abierta la válvula de escape, con lo cual la velocidad adquirida por estos gases al salir arrastra los de admisión. Quiere decir que, verán, en el momento que se empujan los gases hacia afuera, ¿sí?, estos mismos gases permiten el ingreso de la mezcla fresca aire-combustible y van en este caso generando un vacío, ¿sí?, van generando en este caso un empuje hacia adentro de los gases que se permite en este caso que vayan ocupando ya los espacios, especialmente ¿dónde? En la cámara de combustión. Ahí venía una pregunta que yo les hice. Yo les hacía una pregunta. ¿Cuál es el espacio? ¿Cómo se llama el espacio que hay en el cabezote donde se produce la mezcla? Ese espacio se llama cámara de combustión, verán. De pronto para que tengan la respuesta ahí. ¿Ya? Entonces dice, verán, con lo cual la velocidad adquirida por estos gases al salir arrastra los de admisión favoreciendo el llenado del cilindro. Miren, desde ahí ya empezamos con el tiempo de ¿qué? Desde ahí empezamos con el tiempo de admisión. Quiere decir que el tiempo de admisión iniciará no cuando el pistón llegue al punto muerto superior. No, señores. Sí, el tiempo de admisión empezará cuando la válvula de admisión ya empiece ¿qué? Se empiece a abrir. En este sentido, si es que se abre en el tiempo de escape, desde ahí iniciará el tiempo de admisión. ¿Ok? Desde ahí iniciará el tiempo de admisión. En este caso, el tiempo de admisión prácticamente en funcionamiento práctico del motor inicia en el tiempo de escape antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, bien, aquí le vamos a ver una gráfica, vamos a verle una gráfica donde me dice, por ejemplo, ya en forma circular, de acuerdo al movimiento del cigüeñal, cómo es lo que se abrió la válvula de admisión. El llenado del cilindro no es perfecto, ya que siempre existen pérdidas de succión a través de los anillos. Además, al hacer contacto con las paredes del cilindro, es posible que los gases que se condensen, disminuyendo su volumen, por lo que el valor de la presión es inferior a la presión atmosférica. Entonces, hay problemas de llenado del cilindro. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, mucha de la mezcla aire-combustible se queda en el contorno de la válvula. La válvula no deja entrar la mezcla aire-combustible adecuadamente. Sí, sí estamos. Por lo tanto, necesitamos que la válvula se vaya abriendo en este sentido que antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Miren, aquí lo hemos hecho en forma ¿qué? Circular, ¿sí? En forma circular, determinado más o menos el movimiento del cigüeñal. Y decimos que unos 20 grados antes, mirará por favor el gráfico, unos 20 grados antes de que llegue el pistón al punto muerto superior, ahí empezó a abrirse la válvula de admisión. Quiere decir que la válvula ya empezó a abrirse iniciando el tiempo de admisión. Para compensar estas pérdidas, es necesario que la válvula de admisión se abra antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Sí, pilas con este valor, por favor. El valor aproximado a abrirse es, en este caso, de 20 grados
sugeridos por los fabricantes. Puede ser un tanto menos, sí, pero no puede exceder de los 20 grados. ¿Por qué? Porque habría el riesgo de que la válvula, en el momento que el pistón llegue al punto muerto superior, la válvula se encuentre muy abierta y golpee contra la cabeza del pistón. Repito, Bran, reitero, para compensar estas pérdidas es necesario que la válvula de admisión se abra antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Aproximadamente 20 grados, Bram, 20 grados. Sí, sí estamos. O sea, hay un limitante de apertura de la válvula. No puede abrirse mucho más antes. Sí, no puede abrirse mucho más antes. ¿Por qué? Porque en el momento que la válvula se encuentre muy abierta, podría en este caso el pistón golpear contra la cabeza de la válvula. Y lo que se requiere no es hacer eso, sino que la válvula ya esté en disposición de que permita el ingreso de la mezcla aire-combustible, sí, y se vaya abriendo progresivamente de acuerdo en este caso al movimiento del pistón y al giro del cigüeñal, permitiendo así que los gases comiencen a entrar antes de que el pistón comience a descender. Entonces, miren, aquí está el punto principal, en la parte de abajo. Dice, permitiendo así que los gases comiencen a entrar antes de que el pistón, comience a descender. O sea, los mismos gases que ingresan, la mezcla fresca que ingresa, hacen un barrido de los gases quemados. ¿Qué es un barrido? Es una limpieza del cilindro. ¿Para qué? Para que estos se evacúen y en este caso se permita solo lo que es el ingreso de la mezcla fresca en el interior del cilindro para un nuevo ciclo de funcionamiento. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver el retraso. Mira, vamos a ver el retraso. Dice, cuando el pistón comienza a subir en el tiempo de compresión, la válvula de admisión todavía está abierta y un cierto tiempo. Retraso al cierre de admisión, comprendido hasta los 60 grados para aprovechar la entrada de gases frescos debido a la inercia y obtener un mejor llenado. ¿Qué significa eso? Bajó el pistón en el tiempo de admisión, empieza el tiempo de compresión y miren, la válvula de admisión recién empieza a querer cerrarse, o sea, recién se está queriendo cerrar y unos momentos después de lo que el pistón terminó el punto muerto inferior, cuando empezó otra carrera de compresión, miren, ahí recién empieza a cerrarse la válvula de admisión. ¿Qué me da a entender esto? Que el tiempo de admisión terminará no en el punto muerto inferior, sino terminará específicamente cuando el pistón cuando la válvula se haya cerrado en su totalidad, la válvula de admisión. ¿Ok? Repito, Abraham, cuando el pistón comienza a subir en el tiempo de compresión, miren acá donde está el mouse. En el tiempo de compresión. Sí, ya estamos, ya pasamos el tiempo el punto muerto inferior. Y empieza a subir el pistón. Ya, en el tiempo de compresión. La válvula de admisión todavía está abierta. Todavía está abierta, Abraham. A lo que a esto se le ha llamado retraso al cierre de admisión. Más o menos nos da el fabricante que podemos nosotros retrasar hasta unos 60 grados. Obviamente, no todos los motores retrasan ese tiempo. Sí, estamos o esos grados. Sí, o sea, puede ir variando de acuerdo al tipo de motor. Para aprovechar la entrada de los gases frescos debido a la inercia y obtener un mejor llenado. En este caso, si nosotros consideramos los tres valores, a ver, vamos a tomar los tres valores. 20 grados de adelanto, 180 grados de funcionamiento y más 25 grados de retraso al cierre. En total, el tiempo de admisión ha durado, en este caso, tiene 225 grados de funcionamiento. Lo que teóricamente hablando, recordarán ustedes que el cigüeñal giraba 180 grados para el tiempo de admisión. Hoy, entendiéndole bien, el tiempo de admisión no se da específicamente por el movimiento del cigüeñal o por el movimiento del pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior. El tiempo de admisión se dará específicamente por la apertura y hasta el cierre de la válvula. ¿Qué les tengo aquí? Bueno, aquí yo les he querido compartir, miren, un detalle muy importante. ¿Se dan cuenta que también tenemos los grados de adelanto y retraso? Sí. A ver en el chat, los que puedan responder en el chat. ¿A qué representa este diagrama? Sí, que se encuentra el mouse, donde se encuentra el mouse. ¿A qué representa este diagrama que yo les presento a continuación? ¿Qué determina este diagrama? A ver si alguien sabe, alguien responde. La apertura de las válvulas. La apertura de las válvulas. Ya, a ver, ¿en qué sentido la apertura? En cómo se va... El tiempo que cierra y en el tiempo que abre las válvulas. Verás que el tiempo de admisión es cuando se abre y se cierra. Les aclaro, este diagrama establece
la distancia, o en este caso, sí, como ustedes decían, la apertura, pero en milímetros que se abre la válvula, sí, desde su asiento hasta su apertura máxima. Es decir, si ustedes le consideran acá, la válvula se abre hasta 8.38 milímetros. 8.38 milímetros se abre la válvula. Sí, estamos, sí, separándose de su asiento. Esa es la interpretación de este diagrama y por eso les decía, miren, cuando llegamos a la apertura máxima, vean, aquí hay 8.6, perdón, aquí tenemos otra de más grande todavía. Si es que nosotros, por ejemplo, miren, calibramos mal, cogemos mal el tiempo o cogemos mal la sincronización del motor, ahí viene el problema de todo esto. Prácticamente destrozamos el motor. ¿Por qué? Porque al abrirse la válvula, sí, lo más que se haya podido, de acuerdo a la estructura del motor. Por eso algún momento hablábamos de la forma del eje de levas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos que cuando se prepara un motor se cambian los ejes de levas? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, verán. Cuando se prepara un motor, se cambian los ejes de levas. ¿Para qué? Para que esta apertura sea mejor todavía en un motor preparado para competencia. Entonces, ¿qué indica eso? Lo que yo les mencionaba. La válvula no puede abrirse drásticamente o bruscamente. O sea, antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, terminada la carrera de escape. No puede pasar eso, Bram. ¿Por qué? Porque en el momento que la válvula se abriera excesivamente, miren lo que podría pasar. Podría chocar el pistón contra la cabeza de la válvula y provocar obviamente que la válvula se tuerza. Por eso es que es importante que la válvula también se abra progresivamente. ¿Se dan cuenta de la forma, de esta forma que tenemos aquí? Mi pregunta es, a ver ya, vamos a ver los técnicos. A ver los técnicos. A ver, levanten la mano los técnicos, a ver. No hay técnicos todavía. Solo levanten la mano los técnicos, a ver. No, nadie levanta la mano. Presente. Ya tengo uno, ya tengo uno. Presente. A ver, al que le tengo, a ver, dice Orlando, debe poniendo 10 al que levantó la mano, al que dijo presente. Listo, en este momento. Y Piales. Presente. Presente, estoy diciendo. Tengo dice. 7, 8, tengo 8 técnicos. Acá también presente. Levantando la mano, pues. Levanta la mano, pues tengo 2 manos ahí. Tengo 2 manos levantadas ahí, gracias Joel. A ver, mi pregunta es, viene la pregunta. Pensarán bien. A ver, este círculo que se ve aquí, la forma de qué componente será. Este círculo que se ve aquí. La válvula. No verán. No, ¿Del cilindro? Del cilindro. No, ¿Del cilindro? no. Escúcheme, a ver, escúcheme. Verán que esto determina la apertura de la válvula. ¿Ok? Del árbol de levas. ¡Perfecto! ¿Quién es ese técnico? ¿Quién es ese técnico ahí? Adrián Gualoto. ¡Gualoto! Adrián Gualoto dice. ¡Gualoto, tienes 10! ¡Póngale 10 al señor Gualoto! Esta es la forma del eje de levas. Correcto, ¿por qué? Porque el eje de levas abre la válvula. Válvula. Acuérdense de eso. Yo en algún momento les decía, ¿quién abre las válvulas? El eje de levas. Levas. ¿Quién cierra las válvulas? A ver, técnicos, ¿quién cierra las válvulas? El cigüeñal. ¡Mentira! Ahora sí ponte cero. El eje de levas, pues. El eje de levas. Mentira, mentira. El cigüeñal. ¿Cómo va a cerrar la válvula el cigüeñal? Pues, hijo, si están separados. A ver, póngase a pensar, ¿quién cierra la válvula? No sé ni idea. El resorte que sostiene la válvula, pues, hijos. El resorte, acuérdense que las válvulas tienen un resorte. Los balancines. Se cierran solas. No, se cierran, no solas, se cierran por el empuje del resorte. Un resorte liso. El resorte que sostiene las válvulas en el cabezote. Acuérdense que hay unos resortes que sostienen las válvulas en el cabezote. Y esos resortes son los que sostienen la válvula fijada contra el cabezote. Sí, estamos. Entonces, cuando gira el eje de levas, hace el empuje el eje de levas ¿de quién? De la válvula. Y hace que ésta se abra. Pero la válvula se cierra por el resorte. A ver, escucho. ¿Qué diferencia hay con la válvula de admisión y la válvula de escape? ¿Tienen el mismo porte de ancho o No, no? mi rey. Gracias a la pregunta. Ya estamos entre técnicos ahora sí. La válvula de admisión siempre va a ser más grande que la de escape. ¿Por qué? Porque es más difícil que el motor se llene a que se evacúe.
Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando empuja el pistón en el tiempo de escape, el pistón está ayudando ¿a qué? Está ayudando a empujar los gases quemados. Pero en cambio, cuando se produce admisión, dependerá de lo que el pistón succione. Y recuerden que ese problema, no sé si vieron la diapositiva anterior, decía que los anillos muchas de las veces no succionan adecuadamente y no permiten el ingreso de la mezcla aire-combustible. Por lo tanto, la válvula de admisión tiene que ser más grande. Inclusive, a ver, los técnicos, ¿qué es un motor Twin Cam? ¿Qué es un motor Twin Cam? Doble árbol de levas. ¿Motor qué? Doble árbol de levas, ¿no es cierto? ¿Qué es un motor, por ejemplo, con 12 válvulas? Con 12 válvulas. ¿Cuántas son de admisión? Tiene 12 válvulas, Colisen. ¿Cuántas son de admisión? A ver, Por 12 válvulas. a un motor de 4 cilindros, Seis. ¿cuántas son de admisión? 4 y Es un 4. motor Cuatro. con 12 válvulas. 4 y 4 de escape. 4 y... Pero multiplican en un motor de 4 cilindros a 4 válvulas me dan 16. Y yo tengo un motor de 12. ¿Se han escuchado que hay motor de 12 válvulas? 48. Dos de escape y una de admisión. ¿Cuántas? Tienen 2 de entrada y una de salida, como las Perfecto, 2 de entrada y una de salida. Los que están en YouTube. Hyundai y Kia de uso genérico en el país. Los que están en el YouTube, bien. Están atentos ahí. 2 de admisión y una de escape. Lo que se quiere mejorar siempre es la admisión, verán. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del motor está en función de ¿qué? De todo lo que se llene el cilindro. Si me hago entender, si el cilindro se llena mejor, de hecho la potencia va a ser mucho más alta dentro del funcionamiento del motor. Por eso acuérdense lo que yo les mencionaba, bueno, los que han sido mis estudiantes, por ejemplo, de primero B y primero C, los que yo les mencionaba y les comparto a los de primero A. ¿Dónde se llena un motor? ¿Dónde se llena mejor un motor? ¿En la costa o en la sierra? En la costa, ¿Por qué? porque hay más aire. Hay más oxígeno. Porque hay más oxígeno. Eso, porque la columna de oxígeno es más grande en la costa. Y por ende el motor Costa. va mejor. Menos presión atmosférica, Licen. Perfecto, perfecto. Se desarrolla Si nosotros más el entendemos motor. bien ese parámetro, si entendemos bien ese parámetro, a ver, vamos entre técnicos, me desactivan por favor el audio para poder interpretar esto. A ver, entre los técnicos, si ustedes entienden bien este parámetro, por eso es que un carro en la costa desarrolla muy bien, ¿no es cierto? Desarrolla muy bien un carro en la costa, por más viejito que este sea. En cambio, cuando viene acá a la sierra, sí, y sube todavía Papayacta, se ahoga. Y si se les apagó el motor, vuélvale a prender a ver si puede. Ya no le puede prender. Si se les apagó de golpe, ya no le va a poder prender. ¿Por qué? Porque el motor ya no tiene ¿qué? La cantidad de aire. ¿Qué es lo que más consume un motor? A ver, técnicos, ¿qué es lo que más consume un motor? Aire. ¿Cierto? Entonces, si yo sigo subiendo la montaña, ¿sí? ¿Tendré aire suficiente para trabajar o para que el motor... El aire. Se queda sin aire. Correcto. Por eso es que vienen los motores con que especialmente los diésel. Vean, hay una pregunta ahí en el test. ¿Cuál es la relación de compresión de un motor diésel? 17A1. Significa que el motor 17 a 1. diésel necesita más 17 aire a 1. todavía que el motor a gasolina. Ah. ¿Ok? Más aire que el motor a gasolina. Por lo tanto, ya te contesto, Sebastián. Por lo tanto, sí, ¿qué se determina? Que mientras más se llene el cilindro, mejor será el funcionamiento. Es lo que nos está representando estos diagramas aquí. Por eso está en adelanto y retraso a quién? Al cierre de la válvula. ¿Para qué? Para que el cilindro se llene por lo posible, el 100%. Sebastián, Ya dije, sí. algo ibas a preguntar que levantaste la mano. Sí, esta válvula entonces sería de escape, ¿no es cierto? Sebastián, vele si está, por ejemplo, de color café. Vele si está picada. Vele si es que está, por ejemplo, recalentada. Generalmente así se diferencia lo que es la válvula de admisión y escape. Lo que pasa es que para poderte identificar esa válvula, necesitaría ver la otra válvula, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque de hecho, acuérdate que hay motores extremadamente grandes que diferencian su tamaño también en las válvulas. Pero sí te aclaro, un motor, si sacas las válvulas de un motor, la válvula más grande es la de admisión, siempre la de admisión. Y la válvula más pequeña es la de escape. Escape. Sí, si me hago entender. Entonces los motores Twin Cam, motores de 16 válvulas. Del ciclo de trabajo esta válvula. Como de ciclo de trabajo. No hay válvulas de trabajo, pues. No sé cómo lo puedo explicar, pero está con lo que produce el escape. No sé si me Entonces entiendo. válvula de escape. Es una Sí, válvula de escape. está quemada, ¿no es cierto? Está como quemada. Sí. ¿No es cierto?
Ya, Sí. pues miren, de hecho lo importante de todo esto, sí, lo importante de todo esto es que ustedes tengan bien claro que el tiempo de admisión empieza cuando la válvula de admisión se abre. Abierta la válvula de admisión, no importa si se adelanta o se retrasa. Momento que se abre la válvula de admisión, el funcionamiento empieza desde ahí. Y la idea es que llenar el 100% del cilindro con mezcla ¿qué? Mezcla fresca. Aire, combustible. ¿Estamos claros? Aire, combustible. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos claros hasta ahí? Pues miren, con esto, a ver, con esto les quiero compartir esta fotografía para todos ustedes, de los técnicos, sí, de los técnicos, que en este caso profesionales que estamos al servicio de la educación y de la juventud, para que ustedes